En febrero del 2016, una mujer de Pentirk, Gales, vio algo inexplicable. Aviones de combate sobrevolaban el pueblo día y noche, como si buscaran algo. Y la noche del 26 de febrero lo encontraron. Lo que pasó después fue borrado de los registros. Hoy es considerado uno de los mayores encubrimientos, a pesar de que cientos de testigos experimentaron el mismo fenómeno sobrenatural. Pero para entenderlo hay que regresar unos días. A finales de febrero comenzaron a llegar personas sospechosas que nadie conocía en el pueblo de Pentirk. Poco después comenzaron a verse grupos de aviones atravesando los cielos. Luego empezaron a volar en círculos sin descanso. Los habitantes comenzaron a sentirse vigilados. Eran militares, y claramente algo malo estaba por pasar. La policía recibió reportes de todo esto, pero solo dijeron que no sabían nada y que todo estaba bien. Pero lo que ocurriría después indicaría todo lo contrario. Dos de los habitantes más atentos a esto eran Carolyn Clark y su vecino Dave. Aunque vivían a unos metros de distancia, casi nunca hablaban. Pero todo cambió la noche del 22 de febrero. Verán, un grupo de aviones de combate apareció de la nada, volando a baja altura y en círculos sobre el pueblo. Dave y Caroline salieron a ver qué pasaba. Acordaron que todo esto era extraño, pero esa noche no ocurrió nada más. Solo que todo cambió un día después, en la noche del 23 de febrero. Un grupo más grande de aviones llegó. Estos continuaron con la rutina de la noche anterior, solo que esta vez no se fueron. Y esto causó pánico en Pentirk. Es decir, los aviones continuaban vigilando el cielo sin descanso. Era la misma rutina día y noche, siempre los mismos círculos. La policía seguía recibiendo decenas de llamadas. Los habitantes querían respuestas. Sabían que algo malo estaba pasando, pero las autoridades solo respondían que se trataba de un entrenamiento de la Fuerza Aérea, aunque en realidad ellos tampoco sabían nada. Esto era cada vez más raro, así que en la noche del 25 de febrero, Dave y Caroline decidieron acampar cerca de casa, en un campo detrás de sus hogares para observar a los aviones. Por horas estuvieron viendo el cielo observando la misma rutina de los días anteriores, pero cerca de las 2 de la madrugada se dieron cuenta de algo. Un nuevo tipo de avión con algo en forma de hongo sobre él venía volando a una altura baja. Se trataba de un avión especial, el Sentry E-3, un avión con un radar en forma de hongo montado sobre él. Estaba claro que los militares buscaban algo, y a las 2:30 de la madrugada lo encontraron. Ahora Dave y Caroline observaban el cielo cuando ocurrió. Un objeto gigantesco apareció en el cielo, pero no venía descendiendo, sino que emergía del suelo. El objeto era del tamaño de un edificio de 30 pisos, pero lo más extraño es que los aviones no parecían sorprendidos. Más bien era como si todos estos se hubieran estado preparando para este momento. En cuanto el objeto emergió, todos los aviones de combate se fueron hacia él. Comenzaron a volar a su alrededor y luego a cambiar de dirección. Era una emboscada, pero no esperaban lo que el objeto estaba por hacer. Caroline y Dave dijeron que al principio el objeto ni siquiera se veía completo, sino que se fue materializando poco a poco. Primero mostró una de sus puntas, luego una cara, hasta que finalmente tomó una forma. Era una pirámide de más de 300 metros en cada lado, más grande que la pirámide de Giza. Bien, pues esta pirámide negra se mantuvo durante un par de minutos flotando sin hacer nada. Dave y Caroline se dieron cuenta de algo extraño. El objeto, a pesar de estar flotando a solo unos metros de los árboles, no emitía ningún sonido. La pirámide estaba suspendida en silencio absoluto. Dave tomó a Caroline del brazo. Estaba paralizado. Pero entonces la pirámide se movió. Esta no volaba, sino que se balanceaba de un lado a otro, como un péndulo inmenso volando sobre Pentirk. Because this pyramid listed to the right-hand side, still turning very slowly anti-clockwise, started to move backwards away from us. Dave comenzó a caminar hacia el objeto. Caroline lo intentó detener. Pensaban que este objeto estaba a punto de hacer algo peligroso, así que ambos se alejaron unos metros hacia un campo mientras la pirámide se elevó a unos 60 metros de altura. Luego de esto, la temperatura bajó. Caroline podía ver su aliento y el de Dave al hablar. Le preguntó a Dave si había sentido ese cambio. Él respondió que sí, y que se estaba congelando. Más tarde, un reporte meteorológico confirmó que la temperatura había bajado a 5 grados centígrados aquella noche, y fue justo en el momento en que apareció la pirámide. Pero esto era solo el inicio.
porque la pirámide estaba a punto de hacer algo que nadie esperaba. I was totally in shock and awe of what I was seeing when red light turned into 3, which was a triangle on the oblique angle coming in point first, which turned out to be a full-size pyramid. Luego de esto, la parte inferior de la pirámide comenzó a iluminarse. Primero se encendió una luz roja. Emitía un resplandor que iluminó todo el campo. Luego otras 5 luces se activaron, una tras otra. La pirámide estaba iluminada. Cada lado tenía 6 grandes luces rojas. Con esta luz, Caroline pudo ver mejor la superficie del objeto. No era lisa como el metal de un avión. Era rugosa, como si hubiera sido tallada a partir de una roca. Pero justo cuando Caroline intentaba observar más, algo salió disparado desde la cima. Era un objeto más pequeño. Emitía un resplandor verde tan intenso que tuvieron que cubrirse los ojos. Este objeto verde quedó suspendido en el aire. Luego comenzó a moverse en direcciones aleatorias, como si estuviera retando a los aviones. Y segundos después, la pirámide comenzó a emitir rayos desde su punta inferior. Pero estos rayos no eran normales. Eran gruesos, lentos y emitían un sonido aterrador. Cada descarga duraba 3 segundos. Y todas estaban dirigidas a puntos específicos en el campo. Era como si intentaran golpear algo bajo la tierra. En ese momento 2 aviones de transporte llegaron desde el oeste. Volaban a una altura muy baja. Lo curioso es que estos no eran aviones de combate, sino aviones diseñados para transportar tanques. Pero justo antes de acercarse a la pirámide, el objeto verde, aún suspendido en el aire, comenzó a pulsar una y otra vez. Era un mensaje, una orden para los militares. Aquel objeto los estaba retando a que lo siguieran. Instantes después se movió a una velocidad imposible hacia el oeste. Los aviones tuvieron que dar un giro brusco para seguirlo. Caroline y Dave quedaron en shock, pero al regresar la mirada a la pirámide había ocurrido algo más. Esta había lanzado decenas de objetos al aire. Parecían cilindros rojos que comenzaron a descender y a alinearse a un par de metros de un campo. Cuando la pirámide terminó de lanzar estos objetos, Dave y Caroline vieron cómo esta se hizo transparente. Esta se desvaneció. Al ver todo esto, Caroline y Dave se intentaron acercar, pero 2 de los cilindros rojos que estaban a unos metros de ellos se acercaron. Aquí es cuando Caroline intenta tomar su teléfono, pero cuando lo saca del bolsillo, este estaba muerto. Se había apagado a pesar de tener batería. Los objetos ahora estaban a 10 metros de ellos, pero aquí ocurre algo más inquietante. Caroline y Dave quedaron paralizados. No hay una explicación. Más tarde afirmaron que los objetos emitieron una energía que los dejó inmóviles. Solo podían mover los ojos. Los cilindros se acercaron más, y aquí es cuando Caroline se da cuenta de algo. Verán, uno de estos cilindros intentó rodearlos cuando estaba a un par de metros, pero Caroline pudo observar que este cilindro estaba hecho de un material similar al vidrio, en color rojo. Así que Caroline podía ver al interior de este. En él había puntos de luz que giraban de forma aleatoria, pero cada cierto tiempo los puntos formaban patrones. Así que los cilindros parecían tener conciencia propia, o estar vivos, por así decirlo. Bien, pues hubo un momento en el que el cilindro se detuvo frente a ambos. Este parecía estar analizando cuidadosamente a Dave y Caroline. Los dos estaban muertos de miedo, ya que no podían moverse. Pero un instante después el objeto cambió de color rojo a verde. Comenzó a emitir un rayo que pasó a través de los dos. Dave y Caroline sintieron que algo cálido pasaba por todo su cuerpo. Esta sensación duró 30 segundos, y cuando la luz se terminó, Caroline se sintió diferente. Su miedo había desaparecido. Ahora se sentía alerta y llena de energía. Los cilindros se hicieron para atrás y luego salieron disparados hacia el oeste. Caroline y Dave comenzaron a mover sus extremidades, pero eso no es todo. En realidad el cilindro había hecho algo más, y esa es otra de las pistas interesantes del caso. Verán, un año después Caroline comenzó a notar algunos comportamientos inusuales en su cuerpo. Había ocasiones en las que sentía vibraciones en el interior. Los dispositivos electrónicos a veces se alteraban cuando los tocaba, y al dormir escuchaba un zumbido agudo, como una frecuencia eléctrica que no la dejaba descansar. Meses después de esto fue a hacerse varios estudios, y en ellos descubrió que su sistema nervioso había sido alterado. Su cuerpo producía una especie de señal con frecuencia fija, o dicho de otra forma más simple,
Era como si su cuerpo estuviera transfiriendo datos. Es una anomalía que ningún científico o doctor ha podido explicar al día de hoy. Durante el suceso, la estación de policía recibió decenas de llamadas. Todas decían lo mismo: luces en el cielo, aviones militares persiguiéndolas por todas partes. Volaban tan bajo que las casas temblaban, como si hubiera un terremoto. Las decoraciones caían y todos los muebles se movían. Para las 3 de la madrugada la policía estaba inundada de llamadas, pero no podían dar una respuesta. No entendían lo que estaba pasando. Pero de pronto llegaron más aviones, y con ellos helicópteros. No eran helicópteros normales, sino que venían en formación pirámide, armados con misiles y listos para atacar. Los helicópteros descendieron sobre los campos donde había estado la pirámide, y luego dieron varias vueltas buscando a más de estos objetos, pero habían desaparecido. Como no pudieron encontrar nada, cambiaron el rumbo y se fueron hacia el oeste. Cuando lo hicieron, más helicópteros comenzaron a llegar. El cielo estaba lleno de aeronaves militares, todas listas para una batalla y yendo en una misma dirección. Dave y Caroline quisieron seguirlos, pero el campo estaba oscuro y no podían ver nada, así que tuvieron que irse a casa. Cuando Caroline entra, se siente desorientada, y cuando ve el reloj se da cuenta que son las 4 de la mañana. Pero esto era imposible. Es decir, Caroline estaba segura de que solo habían pasado 20 minutos. De alguna forma pasó más de una hora sin que se diera cuenta, pero unos minutos después ocurrió algo más inquietante. Verán, a las 4:20 de la mañana 2 explosiones acudieron a Pentyrk. La primera fue una explosión aérea. Los habitantes la describieron como un trueno que hizo temblar a todo el pueblo, pero la segunda fue diferente. Esta fue una explosión terrestre, en algún punto de los bosques. Fue tan intensa que los sismógrafos la registraron a 90 kilómetros de distancia, pero además de todo esto hubo otro suceso aterrador que nadie puede explicar. Esa noche muchos padres reportaron lo mismo. Cuando intentaban despertar a sus hijos para ponerlos a salvo de las explosiones, los niños no despertaban. Dormían profundamente sin reaccionar a los aviones, las sacudidas o las explosiones. Los niños solo despertaron cuando todo terminó, un par de horas después. Pero nadie sabe qué pasó aquella noche. Y no acaba aquí. A la mañana siguiente, cuando Caroline despertó, se dio cuenta que un mechón de su cabello se había vuelto blanco. Era una franja que contrastaba con su cabello oscuro. Cuando vio esto, salió corriendo a casa de Dave. Poco después se les unió otro vecino. Los 3 salieron a revisar el campo donde había estado la pirámide. Esperaban encontrar tierra quemada, alguna pista de los cilindros, pero lo que vieron fue otra cosa. Todo había cambiado. El pasto era marrón grisáceo, los arbustos marchitos. Todo lo que quedó bajo el trayecto de la pirámide estaba muerto. También había un olor penetrante a metal. Estos fenómenos solo pudieron haber sido causados por una descarga de plasma o por un campo electromagnético potente. Pero entonces se volvió aún más extraño. Minutos después comenzó a nevar, pero solo en esa zona muerta. No era nieve normal, sino que los copos eran diminutos, como pequeñas partículas que no se derretían, solo desaparecían. Caroline y los demás subieron al auto, condujeron hacia el oeste, rumbo a Giant Common. Poco a poco fueron hallando más rastros de estos objetos y pudieron seguir la ruta. Pero hay algo más. Verán, durante años este lugar había sido un vertedero. Había electrodomésticos viejos, restos de autos o montañas de chatarra por todos lados. Siempre estaba cubierto de basura, pero este día fue diferente. Ahora había torres perfectamente alineadas, todas junto al camino. Alguien había buscado, clasificado y organizado todo el metal del área. Cintas amarillas colgaban de los arbustos. Algo había pasado aquí, pero nadie podía explicarlo. No sabían cómo armar las pistas, hasta que apareció un hombre paseando a su perro. Este les contó que había salido a las 4:30 de la mañana y que vio helicópteros militares aterrizando. Había decenas de soldados con detectores de metal, buscando algo que había caído en los bosques cercanos al sitio, así que hacia allá se dirigieron, y lo que vieron los sorprendió aún más. En un bosque llamado Smilock Forest encontraron una marca de impacto. 6 árboles del tamaño de un edificio de 5 pisos estaban partidos por la mitad. Los 6 árboles formaban una línea perfecta que apuntaba de regreso hacia Pentyrk.
Todo indicaba que algo a gran velocidad pasó entre los árboles. Pero cuando Caroline y los demás iban de regreso, se dieron cuenta que muchas áreas del pueblo habían sido cerradas. Había carreteras bloqueadas, pero nadie sabía por qué. Las autoridades solo dijeron que se trataba de un camión volcado, pero nadie creyó esto. Es decir, al menos la mitad del pueblo estaba cerrado o bloqueado. Nadie cierra un pueblo por un accidente de tráfico. Pero eso nos lleva a otro suceso sospechoso. Más tarde esa noche, cuando Caroline regresó a casa, se dio cuenta que a unos metros detrás había una fila de tiendas de acampar. Al principio pensó que eran civiles, pero verán, estas tiendas estaban perfectamente alineadas. Todo se veía organizado, no era algo normal. Así que estas no eran tiendas civiles, sino parte de una operación militar. Unos minutos después, Caroline volvió a unirse con Dave y otros 2 vecinos. Y cuando fueron a investigar, confirmaron que aquellos hombres eran soldados. We ran to this gate and David ran into the field and I actually called him back because of all the military activity I didn't want us to appear hostile. Estos no llevaban uniforme, pero estaban armados y vigilando la zona. Estaba claro que querían camuflajearse. También había personas vestidas con trajes blancos forenses que arrastraban objetos debajo de mantas. Dave se acercó a preguntar qué estaba pasando, pero estos hombres le dijeron que estaban haciendo un estudio en la Tierra. Aunque más tarde cambiaron su historia y dijeron que venían de una compañía telefónica para revisar la ubicación. Nada de lo que decían o hacían tenía sentido. Es decir, ¿por qué una compañía telefónica mandaría hombres armados y otros con trajes de forense? Todo lo que había ocurrido en las últimas horas no tenía sentido. Pero entonces, ¿qué más sabemos de este incidente? Verán, Caroline era una mujer normal que no creía en eventos extraordinarios o fenómenos inexplicables, pero lo que fue descubriendo es lo que hace a este caso aún más misterioso e impactante. Por ejemplo, Caroline encontró la historia de un hombre llamado Jacob Coleman. Jacob vivía al oeste, en las afueras de Pentrick, en un sitio llamado Yantrisand. Jacob contó cómo esa noche vio un objeto verde volando sobre un campo hasta que 3 helicópteros lo rodearon. Solo que esta esfera verde comenzó a moverse de una forma imposible para la tecnología humana. El objeto se deslizaba y cambiaba de dirección de un segundo a otro. Jacob contó cómo el objeto logró evadir a los helicópteros, pero de pronto comenzó a sentir que la tierra vibraba. El objeto emitió un gran destello de luz, seguido de un estruendo para luego desaparecer en un instante. Este estruendo fue una de las vibraciones que registraron los sismógrafos aquel día. Poco después, Caroline habló con una familia de Cowbridge. Esa noche, alrededor de las 2:33 am, vieron 2 cilindros rojos volando sobre su hogar. El padre tomó la cámara y logró fotografiar a los objetos. La familia dijo que luego de la foto los objetos aceleraron en dirección a Smilow Woods y segundos después pasaron varias aeronaves militares. Así que todo coincide con la marca de impacto de los árboles. De regreso en Smilow Woods, el acceso fue cerrado, a pesar de ser un área pública. Había cintas que impedían el paso y varios soldados rodeando la zona. Los testigos que acampaban esa noche fueron intimidados. Los militares los detuvieron, los registraron y luego les quitaron a la fuerza sus teléfonos. Uno de estos testigos contó que luego de abandonar el bosque caminó por varios cristales rojos y blancos rotos en medio del campo. Algo que también coincide con la descripción de aquellos cilindros. En el aeropuerto de Cardiff, un helicóptero realizó un aterrizaje de emergencia, con la cabina en llamas. Dijeron que se trataba de una falla mecánica, pero verán, este helicóptero había despegado de una base aérea a las 4:20 am, solo unos minutos después de las explosiones. Esa noche realizó varios vuelos al sitio del impacto, transportando algo, y cada vez que lo hacía, alguien importante del gobierno pedía verlo. Pero al amanecer llegó un avión BAE 146, una aeronave usada solo por personas de alto rango, como el primer ministro o miembros de la familia real. Y a la mañana siguiente el ejército finalmente habló. Dijeron que todo había sido parte de un ejercicio llamado Camaleón. Una y otra vez lo repitieron a los periodistas que todo fue un simple simulacro militar y que no había pasado nada interesante. Pero nada de esto encaja. Verán, los militares no vuelan aviones de combate a alturas bajas sobre zonas llenas de hogares durante días, y mucho menos hacen explosiones tan potentes por la madrugada sin avisar. Así que este supuesto ejercicio camaleón no tenía sentido. El ejército estaba haciendo todo lo posible por ocultar las pistas sobre lo que estaban cazando aquella noche. Otra cosa sospechosa es que durante el supuesto simulacro apareció un Hawker Ridgecraft Shadow R1, una aeronave que había sido dada de baja en 2012,
pero que en 2014 reapareció tras una reconversión secreta y usado por sus grandes capacidades de vigilancia. Durante 2 años nadie supo dónde estuvo ni qué modificaciones recibió, pero había aparecido en Pentirk haciendo patrones de búsqueda, así que claramente el ejército sabía que algo venía, y lo que fuera que le agregaron a ese avión estaba diseñado para encontrarlo. Cass comenzó a reunir toda esta información, tomó nombres, números de placa, registros de teléfonos y otros documentos. Esto hizo que el caso se hiciera más intrigante, pero el Ministerio de Defensa continuaba insistiendo que no había pasado nada. Pero esto no tenía sentido. Verán, el sitio Wales Online publicó a las 3:39 am que cubrirían el incidente, pero la nota nunca apareció. No hubo rueda de prensa, los medios simplemente guardaron silencio. Caroline presentó decenas de solicitudes de información pública. El gobierno solo lo retrasó, lo negó, y dijeron que no podían revelar nada por seguridad nacional. Pero ahora volvían a contradecirse, y no solo eso, sino que afirmaron que no necesitaban permiso de los habitantes para realizar prácticas militares, aunque eso no es del todo cierto. Verán, la Organización de Defensa exige permiso por escrito de todos los propietarios de terrenos privados. En este caso nadie fue informado. Nadie supo por qué los militares estaban ahí. Otro ejemplo es la empresa a cargo del bosque Smailog, el lugar del supuesto impacto. Esta empresa tampoco otorgó permisos para actividades militares o para cerrar caminos públicos y mucho menos para detonar explosivos. Los hospitales también cambiaron su versión varias veces. Primero dijeron que nadie les había advertido sobre un ejercicio militar, pero las explosiones despertaron a los pacientes en sus camas. No habían recibido ningún aviso. Después afirmaron que la policía de Gales del Sur los había alertado sobre un ejercicio antiterrorista. Más tarde el hospital se disculpó por su respuesta anterior, alegando que había surgido información nueva. Ahora, Caroline contactó a la policía de Gales del Sur 11 veces. Preguntó si habían realizado ejercicios antiterroristas esa noche, pero la respuesta siempre fue la misma: no confirmamos ni negamos nada. Pero eventualmente se confirmó que la policía no realizó ningún ejercicio esas noches. El propio jefe de policía lo declaró, y de haber existido alguno, el público siempre es informado. Así que tanto el hospital como la policía habían mentido. Muchos periodistas que cubrían el evento no volvieron a hablar de eso, e incluso se cambiaron de trabajo. Estaba claro que alguien ordenó silenciarlos y que no quería que investigaran más, pero las inconsistencias continuaron. El terreno con montones de chatarra de pronto fue declarado clasificado por el gobierno. Caroline buscó en el sitio oficial del Ministerio de Defensa cualquier registro sobre el supuesto ejercicio Camaleón. Logró encontrar un aviso para pilotos civiles y comerciales que prohíbe el ingreso al espacio aéreo durante ejercicios militares. Ahora este tipo de avisos son comunes y el ejército normalmente los envía, solo que deben presentarse al menos unos días antes de los simulacros, y en este caso el aviso fue presentado apenas un par de horas antes de la aparición de la pirámide. Además, las aeronaves militares volaron 80 kilómetros fuera del área autorizada, algo que jamás ocurre, a menos que estuvieran cazando algo. Todo lo ocurrido aquella noche fue ilegal, pero todo esto era como si Caroline le declarara la guerra al Ministerio de Defensa, y el ministerio haría algo en contra de ella. El incidente ovni de Pentirk es uno de los mejor documentados y más inquietantes. Hay cientos de testigos, documentos oficiales y archivos. Caroline dedicó 8 años más a encontrar pruebas y enfrentar al Ministerio de Defensa, pero estos comenzaron a acecharla. Verán, Caroline era vigilada, amenazada y seguida a todos lados. En sus conferencias había militares intentando intimidarla. Y quizás el suceso más aterrador es que un día y luego de un evento, Caroline fue perseguida por una camioneta negra. Esta intentó sacarla del camino, pero aún así nunca se rindió. Logró demostrar que el ministerio mintió. Logró probar que aquella noche al menos 20 helicópteros, 4 aviones de transporte y decenas de tropas en tierra operaron ilegalmente sobre áreas civiles. Pero, ¿qué hay de la pirámide y los demás objetos? Bueno, esta es la parte más interesante de todo. Verán, aunque tenemos toda esta información, aún sigue habiendo un debate si este fenómeno ovni pudo haber ocurrido realmente. Es decir, la pirámide pudo haber sido una formación de aviones volando en formación triangular. Quizás usaron tecnología furtiva para que nadie los viera. Los objetos rojos y verdes podrían haber sido bengalas, ¿cierto? Bueno, lo único que podemos decir es que Caroline estuvo todo el tiempo bajo este supuesto ejercicio.
y que había objetos que se movían de una forma aleatoria y que cambiaban de dirección en un instante a unos 10 metros encima de ella. Creo que todos sabemos que ninguna nave puede hacer eso, así que el incidente de Pentir que es difícil de desacreditar. Todas las posibles teorías sobre ejercicios militares parecen débiles. Varios testigos han salido con los años y todos siempre dicen lo mismo, que aquella pirámide no llegó del cielo, sino que se manifestó de repente en el cielo. Aquellas explosiones registradas en los sismógrafos tampoco han podido ser explicadas por los militares, y curiosamente durante el incidente varias cámaras de seguridad fueron apagadas o el material se eliminó. El cabello de Cass realmente se volvió blanco de la noche a la mañana. Los médicos no pudieron explicarlo, aunque sospechaban que se trataba de exposición a radiación. Caroline mostraba varios de los síntomas del síndrome de irradiación. Además, meses después se confirmaría aquella señal eléctrica en su cuerpo. 2 años después del suceso, el nivel de radiación en el sitio comenzó a descender, pero tardó 5 años en irse por completo. Y también están los registros de los vuelos de los aviones militares y aquellas maniobras que hicieron durante esa noche. Todo apunta a que estaban esperando algo en esa fecha. Así que, ¿sabían que un ovni aparecería? Bueno, no lo sabemos. Hay un gran debate sobre si esto fue una operación militar secreta o uno de los mayores encubrimientos en la historia. Pero si nada malo ocurrió aquella noche, ¿por qué el gobierno y la defensa aérea violaron las leyes, atemorizando a cientos de personas y poniendo en riesgo sus vidas? Y si quieren ver otros sucesos que no tienen explicación, les dejo estos videos.